estamos acá para detestarnos en público, lo cual no es poca cosa. Hay otros que se detestan a la distancia, lo nuestro es más íntimo, a la vista de todos. Sí. Y en esa cuestión de ir, bueno, a ver, vení tal día, tal hora, sí, con mucho gusto. Uy, no, que no puedo, bueno, vení más temprano, ¿de qué vamos a hablar de esto? Y después dijimos, no, mejor hablemos de esto otro. Y así, quedó algo planteado más o menos de la siguiente manera. A ver, Caparrós está en el límite de algo. En la literatura, en el periodismo, en la crónica. ¿Todos somos medio limítrofes en algo? Capaz que la respuesta es unánime, border absoluto. Pero para hablar de todas estas cosas lo tenemos acá sentado en vivo y en directo. Y para hablar de todo esto está nada más y nada menos también que traspósita persona, Daniel Enz. Enz, votos tus. No, acá la única estrella es Caparrós. Exactamente. Y la idea de lo que hablamos con Martín y con Fabio es aprovecharlo a Martín en esta hora. Nosotros con Fabio haremos quizás una pregunta a cada uno, pero después la idea es que cada uno empieza a formalizar su pregunta y aprovecharlo bien. Porque bueno, Martín es un hombre que viaja mucho, no anda demasiado por aquí y no es fácil tenerlo para preguntarle cosas. ¿Cómo estamos, Caparrós? ¿Bien? Todo bien, Enz. Bueno, aquí esperando. ¿Vas a empezar de una vez? ¿O? No, empieza Fabio. Fabio, que es el presidente de FOPEA. Digo yo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero que dijo es ¿cuánta gente? Nunca dije eso. Vengo de una charla increíble de alguien que realmente importante, que es un cocinero que juntó 3.000 y pico de personas en el Gran Rex. Vengo de ahí, así que si ahora si necesitaba algún tipo de cura de humildad, ya la he tenido. Bueno, a ver, vos sos medio gourmet. Todo el mundo que te conoce bien, de gourmet del todo. No, pero te gusta. Me importa comer. Me importa comer y pensar sobre lo que como, pero no creo que vayamos a hablar de eso acá. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, hablemos de eso acá. Y allá, cuando estabas en España, ¿es donde te enganchó el saber y disfrutar de lo que comías? No, en Francia. Ajá. En realidad eso empezó en Francia. Yo me fui a Francia en el 76. Y es una historia larga, un poco demasiado larga quizás para la hora que tenemos, pero muy brevemente yo trabajaba ahí en el tipo 77, 78, en un medio de prensa, y por eso me permito traer esa historia, que se llamaba Le Cri des Murs, el grito de las paredes. Porque lo era literalmente, era un afiche, era un medio que se resolvía como un afiche, en el estilo de lo que los maoístas llamaban un dazibao. En la Revolución Cultural, en toda la movida maoísta de los 60s, había mucho periódico mural. ¿Sí? Un poco con la noción de que un diario o un medio de prensa no era algo que debiera ser consumido individualmente, en la soledad de de una silla, de un cuarto o de donde fuese, sino en un ámbito colectivo. Entonces la gente con la que yo trabajaba en París en esos años había retomado esta idea y hacía un medio, salía una vez por mes, cada vez tenía un tema y estaba armado de forma tal que sirviera para ser pegado en ciertos lugares, en general en comités de empresa o centros de estudiantes, lugares con bastante circulación de gente, para producir debate en esos lugares, para que lo leyeran varias personas al mismo tiempo y de algún modo lo debatieran. Es como lo contrario de la idea habitual de cómo deben ser consumidos los medios, ¿no? Que están pensados para un consumo muy individual, muy encapsulado. Esto estaba pensado para un consumo colectivo y para producir el debate entre ese colectivo. Bueno, yo trabajaba ahí. Y como era un grupo así como muy sesentiochista, y como éramos bastante, o ellos sobre todo, bastante maoístas,
decían que había que hacer, además de trabajo intelectual, trabajo manual. El maoísmo, entre otras cosas, decía que trabajo intelectual solo deforma, burguesa, etcétera, etcétera. Entonces había que combinar ese trabajo intelectual con trabajo manual. El trabajo manual consistía en tipear tiras de texto. Esto a algunos de ustedes les va a sonar tan nuevo como los monjes que copiaban pergaminos en la abadía de San Millán de la Cogolla cuando terminaron inventando el castellano. Pero hubo épocas en que para imprimir un texto había que tipearlo en unas máquinas que en ese entonces se llamaban, ¿cómo era que se llamaban? Ya me olvidé. No, Telex era para transmitir. Fotocomposición. Entonces lo que pasa, pero esto era más primitivo todavía que la fotocomposición, era una máquina de escribir, porque había máquinas de escribir grande, en la que uno escribía el texto, que miraba ahí, o sea, iba copiando el texto, y entonces esa máquina justificaba ese texto, lo transformaba en una columna toda derechita, y la forma de cambiar la tipografía, por ejemplo, cuando había que poner una itálica o una bold o lo que fuera, era cambiar una bochita de teclas que tenía la máquina. Entonces, itálica, había que poner la bochita, escribía la palabrita en itálica, había que sacar la bochita, poner otra, etcétera, etcétera. Y después con esas tiras se pegaban muy meticulosamente en un papel milimetrado. A mí en eso siempre fui un desastre, se me esparcía el pegamento por todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, hacíamos esas dos cosas. Copiábamos, armábamos texto para esto y hacíamos la revista. Y teníamos un sistema también bastante maoísta de remuneración, que consistía en que, según la vieja frase, a cada cual según sus necesidades. Entonces había una caja, que me acuerdo que era una caja de habanos, donde había plata. Era lo que íbamos cobrando. Y cada cual tenía el derecho de ir a sacar de esa caja lo que fuera necesitando. Era un sistema que funcionaba mal. De hecho, en algún momento nos tuvimos que poner un sueldo porque sacábamos demasiado poco. Entonces, para obligarnos a sacar un poco más, nos pusimos un sueldo. Digo todo esto porque en medio de todo ese ámbito que uno ahora podría pensar como un poco franciscano, la única explosión hedonista consistía en que una vez cada semana, cada 2 semanas, sacábamos un poco más de plata de la caja y nos íbamos a comer a un buen restaurante. Eso era la única, como el único momento de aburguesamiento hedónico que se permitían estos muchachos, y yo por añadidura. Y ellos fueron un poco los que me enseñaron a comer a la francesa, o sea, comer hablando de lo que uno come, pensando en lo que uno come, rememorando a partir de lo que uno come, comiendo. Bien. Martín, vos obviamente estás considerado uno de los mejores cronistas que tenemos. Y hoy ve que, y en función de esto que estás hablando, ¿no? de lo que nos pasó a todos los que transitamos haciendo periodismo con cosas, con muchas limitaciones, ¿no? Hoy uno ve que el periodista tiene su notebook, su netbook, está conectado todo el tiempo. ¿Cuánto estamos perdiendo esa capacidad de cronicar, de ir al lugar, de hablar, de ver y de estar, digamos, de hacer esa crónica de antes, ¿no? Digamos, esa crónica donde íbamos con un papel y una virome? Yo creo que si estamos perdiendo algo de eso, echarle la culpa a las nuevas tecnologías forma parte del mismo movimiento Aragán por el cual lo perdemos. Quiero decir, es una justificación muy fácil decir, no, porque hay internet, porque hay ciertas formas de comunicación que no existían, porque hay mucha más facilidad de transporte, porque hay mucha más facilidad de conseguir información. Yo recuerdo cuando empezaba a hacer lo que después llamé crónicas de fin de siglo, a fines de los 80, principios de los 90, cada vez que tenía que ir a algún lugar a hacer una crónica, si era un lugar en el extranjero, mi primer paso era irme a la biblioteca
creo que se llamaba Lincoln Center, una cosa así, que estaba en Florida, casi llegando a la Plaza San Martín, donde tenían algunos ejemplares del New Yorker y de National Geographic y de Atlantic Monthly, y ver si había algo sobre, qué sé yo, Haití o Birmania o la Unión Soviética, porque era muy difícil conseguir material más o menos de profundidad sobre el asunto. Ahora, bueno, te metes en internet y en un rato tenés mucho más material que vas a poder leer en meses. Pero eso no debería servir para no hacer el buen viejo trabajo de ir, mirar, preguntar, averiguar, enterarse. Bueno, pero lo que pasa es que, bueno, sí, haraganes hay siempre y siempre les va mal, qué sé yo, es su problema. Pero digo, echarle la culpa de la haraganería a nuevas tecnologías es berreta. Quiero decir, las nuevas tecnologías deberían servir para poder no ser Aragán con mucho más fundamento, con mucho más base. Estoy hablando de Aragán barra comodidad, digamos, ¿no? No solo del tipo, sino también de un editor o de un jefe que se traga una nota que le puedan armar Sí. viendo internet y que no la puede diferenciar del trabajo de campo, donde hablando con la gente o con los protagonistas. Sí, qué sé yo, se puede. Digo, me viene rápidamente a la cabeza el ejemplo de esa especie de maestro que le vendía a 3 puntos, no, se llamaba TXT en ese momento, sí, claro. unas notas desde Bagdad en el momento de la invasión americana. Y yo me acuerdo que yo hablé con los hermanos O'Donnell en ese momento que estaban dirigiendo TXT, y les decía, pero qué barato les cobra. ¿A ustedes les parece que con ese dinero, eran $100 la nota, con ese dinero no podía ni siquiera pagar, no sé, el taxi en Bagdad, ya no hablemos de todo lo demás. No, bueno, porque él tiene otros arreglos. ¿Les parece que de verdad será así? Porque... Digo, me parece genial que un tipo en un hotel de la Avenida de Mayo pueda hacer como que está en Bagdad y mantenerlo con cierta verosimilitud durante algún par de semanas. Pero sin cierta complicidad de los que quieren creerle, es difícil que eso funcione. Yo creo que cuando hay ese tipo de engaño es mucho más la culpa de un editor que de la culpa del que lo hace. El que lo hace, bueno, es un ladri que lo intenta. El problema es que se supone que los editores están ahí para que eso, para tener cierto criterio. Pero más allá de esos casos así, me parece que, insisto, no se le puede echar la culpa a las mejores posibilidades, a la mejora de posibilidades que tenemos de hacer las cosas peor. La mejora de posibilidades debería servir para hacer las cosas mucho mejor. Parece una perogrullada, pero en tu pregunta de alguna manera está supuesto lo contrario. Si la gente no sale más de las redacciones, cosa que sucede cada vez más, no es porque tengan la posibilidad de trabajar sin salir de las redacciones, es porque no tienen el orgullo necesario como para decir yo voy a conseguir algo que no sea esa pavada que se consigue por internet o por teléfono, y porque no tienen un editor que les diga, macho, yo a vos no te quiero ver hasta las 6 de la tarde. Digo, la combinación de falta de orgullo y falta de editores produce todo eso, pero no son las nuevas tecnologías, eso sería al contrario, lo que facilitaría las cosas. A ver, para vos la figura del editor entonces sigue siendo un eje clave en el trabajo periodístico. Sí, a alguien hay que odiar. Si no, ¿qué vas a hacer? Sí, nunca creas en tu editor como en la película, en una película que aparece así el cartelito. ¿Cuál es? No me acuerdo cómo se llama la película, una película reciente de Estados Unidos que aparece un cartelito que dice nunca confíes en tu editor. No, qué sé yo tengo muchos, yo nunca tuve así como editores muy en serio, muy pocos la verdad, estoy pensando. Y siempre, en cambio, tengo como esta idea de la figura del editor como alguien a quien putear barato. Me parece que siempre he dicho que los editores de los periódicos latinoamericanos han creado esa figura extraordinariamente sorprendente, que es la del lector que no lee. Ellos han inventado un ente de difícil definición, que es el lector que no lee. Entonces trabajan para ese ente. Claro, ustedes me dirán que un lector se define por el hecho de que lee, pero no nos vamos a poner en esas sutilezas. Ellos trabajan para lectores que no leen. Entonces,
por eso nuestros diarios, nuestros medios en general son cada vez más batiburrillos de un recuadrito por acá, una infografía por allá, un dibujo, una foto, 4 líneas, un título grande. Digo, no confían en la capacidad de lectura de sus lectores y entonces creen que la forma en que pueden competir con los medios audiovisuales es haciendo peor lo mismo que los medios audiovisuales hacen bien, en cambio de hacer más o menos bien aquello que los medios audiovisuales no pueden hacer, que es contar una buena historia. Bueno, abrimos. La idea es que cada uno haga una pregunta breve, concisa, para que aprovechemos el tiempo. Rápidamente, levantan la mano, tiran la pregunta. Nadie. Allá. Adelante. Vamos. Dale. ¿Diferencia con qué? De trabajar para la ONU, para hacer un trabajo de largo plazo, sobre personas refugiadas, el día a día de una redacción. Bueno, no tiene nada que ver. Son como, sí, así, en síntesis. Yo trabajé como 5 o 6 años como consultor del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y no trabajaba sobre refugiados. Cada año me encargaban un trabajo sobre un problema distinto. Una vez era sobre migrantes, que es lo que vos debes estar recordando, distintas formas de migraciones, entre ellas los refugiados, y otros años fue sobre, no sé, salud reproductiva, o sobre la migración, el crecimiento de las poblaciones urbanas, o sobre el calentamiento global, o sea, distintos temas personificados en 8 o 10 jóvenes de 8 o 10 países distintos del mundo. Tenía que contar historias de cada uno, las historias de cada uno de esos jóvenes para poner en escena esos problemas, y por supuesto no se parecía nada al trabajo en una redacción, en lo bueno y en lo malo. Lo bueno era que evidentemente tenía unas facilidades y unos medios a los que no estamos acostumbrados, por lo menos en las redacciones de nuestros países, ¿no? Podía ir a, no sé, a Addis Abeba y de ahí ir a no sé qué pueblo y me llevaban en una camioneta con custodia y radio, y además iba a un lugar donde estaba todo preparado, me estaban esperando con 8 personas para entrevistar y esto y lo otro y lo más allá. Eso era increíble, acostumbrado a viajar en bondi y buscarme la vida como podía. Pero al mismo tiempo tenía muchas limitaciones, porque estaba trabajando para un organismo internacional que está lleno de corrección política, o sea, le sale la corrección política por las orejas. Entonces, esto llega a cuestiones como que, por ejemplo, en todo un trabajo de largo aliento sobre la salud reproductiva no se podía hablar del aborto, porque algunos de los países miembros no soportaban que se hablara del aborto. Entonces el consenso era, bueno, no vamos a hablar de eso, o en fin, como eso, cantidad de cosas. Había muchos límites para el tipo de cosa que se podía contar, y por lo tanto había que trabajar dentro de esos baremos. Lo que yo hice para no sentirme muy desdichado fue un arreglo con ellos por el cual, una vez que ellos publicaran su material, yo tenía derecho a publicar a mi vez esto en medios de prensa, y ahí sí ya ponía lo que yo creía que había que poner. Patricia. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, Patricia. Hacía referencia recién a que, bueno, los diarios tienden a dirigirse a un lector que no lee, ¿no? Hay una tendencia en todo el país. Y paralelamente hace un ratito hablaban acerca de las oportunidades de la crisis y hablaban del periodismo ciudadano. Yo me pregunto, en respuesta, los diarios actualmente, algunos, a ese periodismo ciudadano que le echa un poco flea a los periodistas tradicionales, ¿dónde queda el rigor? El rigor de lo que, o sea, la fuente, ¿no? ¿Cómo se hace para que se compatibilicen esas dos cosas? Periodismo ciudadano, el ejercicio de la información, el derecho de decir, y la fuente y el rigor, ¿no?, de la información y la responsabilidad. Sí, yo creo que
vamos de algún modo entendiendo que son dos cosas distintas, aunque de a poco. En la charla de este cocinero que les comentaba recién, de la que vengo, que era sobre innovación, porque es un cocinero muy innovador, y es un gran cocinero además, sin duda. Había uno de los videos que pasaban, decía, todos somos... Y no me acuerdo la enumeración, pero era algo así como todos somos artistas, todos somos creadores, todos somos periodistas, todos somos... Yo dije, no, todos no somos ninguna de esas cosas. Digo, mucha gente puede hacer ese tipo de cosas que se parecen de algún modo a esas, pero no es lo mismo hacer periodismo ciudadano, y por eso se llama, digo, no está mal que tenga como una etiqueta, periodismo ciudadano, para diferenciarlo del periodismo a secas. A mí me parece muy bien que haya cuantas más fuentes de información mejor, que haya cuanta más gente interesada en enterarse y en contar. Me parece increíble, y me parece de una riqueza extraordinaria. El funcionamiento tan cantado de las redes sociales, me parece que realmente es de una gran riqueza. A mí me pasó hace 3-4 meses un episodio con eso que me terminó de convencer si era necesario. Yo estaba escribiendo en una página web del grupo Spolsky, un grupo muy oficialista, donde yo era como la coartada no oficialista. Me tenían ahí para decir, no, pero también lo tenemos a Caparrós, que no... A mí no me parecía mal el arreglo, quiero decir, yo sabía que era así y no sé, alguien sabe qué pasó con esta nota, no la veo, no quiero creer que sea censura, y empezó a circular eso. Y al rato había cantidad de gente que se preguntaba qué pasaba, alguien que había encontrado la nota en un caché y entonces la había colgado no sé dónde, y otros que a su vez la reprodujeron, y todo eso que hubiera pasado muy inadvertido, de no ser por ese funcionamiento de la red social, se transformó rápidamente en un pequeño escandalete que me permitió contraatacar y decir, miren, no voy a tolerar que me hagan esto, me di por despedido, hicimos todo un quilombo, bueno, ya se acabó. Gracias a esas redes. Entonces, digo, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece, de acuerdo, me parece productivísimo que exista ese funcionamiento. Lo que me parece también es que eso no es nuestra forma de hacer periodismo. Yo no digo que a mediano plazo no se vayan construyendo, que ya se están construyendo formas de hacer periodismo que tengan que ver con eso. Pero la forma, por ahora, la forma clásica de periodismo en medios que pueden ser totalmente de vanguardia, en medios audiovisuales, en medios de la virtualidad, digamos, igual sigue teniendo unas reglas que se parecen bastante a las que tenían hace 100 años cuando se imprimían diarios en plomo. Y eso sigue existiendo como tal. Ninguno de los dos se excluye, no tienen por qué chocar, seguramente va a ir como reacomodándose el asunto, pero se seguirá necesitando gente con un cierto grado de especialización, que sepa, o bien si en el 2004 en Argelia se producía tanto petróleo o tanto grano de maíz, y qué significaba eso en relación con las exportaciones de la comunidad magrebí en no sé qué, o bien alguien que sepa contar una historia de una manera que emocione más que otras, o bien alguien que, lo que sea. Digo, esas especializaciones van a seguir siendo necesarias, más allá de que haya cada vez más gente que pueda hacer circular información. No se excluye. A ver, Escudero. Buenas tardes. Martín, en una muy reciente polémica y bastante áspera con Horacio Orbisky en un medio italiano que reiterás... Muy reciente, es de las 2 de la tarde, Cacho. Bueno, ¿muy reciente o no? ¿Qué son, periodistas ustedes? ¿Qué ¿Qué les pasa? Déjame preguntar. Reiterás en tu blog, en el País, prácticamente lo tratás directamente de ex periodista. Y es un tipo que salió en la encuesta de Fopea en el top 10 de los referentes. ¿Podés abundar en los motivos de por qué para vos es ex periodista Horacio Orbisky? ¿Podría decir que es una ex encuesta? Porque no quiero decir que es una ex Fopea, eso quedaría feo en este lugar. Yo siempre fui un poco kamikaze, pero tampoco tanto. Sí. Vamos a poner en antecedente al 99% que no se enteró, obviamente, de esto de lo que estás hablando. Yo, desde hace 15 o 20 días,
20 días. Hago un blog en El País de Madrid, elpaís.es, y mi blog se llama Pamplinas. Yo estaba muy contento por encontrar ese espacio, porque me parecía que era un espacio un poco, de algún modo, neutro dentro de la polarización de los espacios que hay en la Argentina actual. Yo no quería, bueno, ya había tenido esta mala experiencia con el medio oficialista que me daba el supuesto espacio para no ser oficialista, eso ya no lo podía hacer, y por otro lado tampoco quiero trabajar en La Nación o en Clarín, no me interesa. Entonces, como no hay mucho más, me dio mucho gusto que me ofrecieran este espacio y poder estar en un lugar un poco extraterritorial. Bueno, me equivocaba, digamos, menospreciaba la capacidad de injuria de ciertos compañeros. Ya andan por ahí diciendo que lo mío es antipatria, que soy un antiargentino porque critico a la Argentina desde afuera. La mayoría cree que vivo en España, demostrando cierta pobreza en su educación de la virtualidad. Quiero decir, no es necesario estar en España para hacer un blog en un periódico español. Alguno habló incluso de una campaña antiargentina, cosa que me impresionó mucho, una campaña antiargentina en el exterior, porque es la segunda vez en mi vida. Yo no sé si a los que lo dicen no les suenan las cosas, pero a mí es la segunda vez en mi vida que me incluyen en la campaña antiargentina en el exterior. La primera fue en el año 78, cuando con este periódico Mural hacíamos números en contra por el boicot al Mundial durante la dictadura. O sea, por segunda vez me acusan de estar en una campaña o de formar parte de una campaña antiargentina en el exterior. Supongo que les va a dar un poco de vergüenza cuando se den cuenta de lo que dijeron. Pero bueno, la cosa es que en este blog, hoy, esta tarde, publiqué una polémica que tuvo en principio Berbisky conmigo, por un artículo, como vos decías, que me pidieron hace 3 semanas para un semanario italiano, Internazionale, que es un semanario bastante prestigioso en Italia, que a propósito de las elecciones me pidió un artículo corto de una página sobre una especie de mi visión del kirchnerismo. Bueno, escribí lo que pienso sobre el asunto y unos días después me avisaron que Berbisky había pedido derecho a réplica y que iba a contestar en el mismo espacio a la semana siguiente. Contestó, pero para mi pobre entender, en lugar de contestar mis afirmaciones, mis datos o mis ideas, lo que contestó básicamente fueron las ideas que él tiene sobre mí. O sea, se dedicó a injuriarme un poquito, qué sé yo, esas cosas. Entonces yo le contesté y publiqué esos 3 textos esta tarde en mi blog. Y ahí digo ex periodista por decir algo. Porque me parece que hace mucho que no es periodista, me parece que hace mucho que usa el periodismo para como fuente de información para operaciones políticas. Cuando en el año, ¿qué fue? 2009, Cobos se dio vuelta, 2008, sí. Cobos se dio vuelta y tuvo ese famoso momento de gloria que tan mal aprovechó diciendo que su voto era no positivo. Pobre hombre, ¿no? En el mejor momento de su vida no pudo decir mi voto es negativo, carajo, ¿no? Mi voto es no positivo. Bueno, en ese momento, eso fue un miércoles o un jueves. El domingo salió, digo como ejemplo, una nota de Berbisky en Página 12, contando las alianzas de Cobos con la Iglesia, con la Marina y con no sé cuántas instituciones repudiables más. Yo me sorprendí de que hubiera averiguado tan rápido esas cosas y me imaginé que, ¿por qué se las sabía de antes o qué había pasado? Entonces me tomé el trabajo de leer todo, Página 2, todas las notas de Berbisky de la campaña, de la época en que Cobos era el candidato a vicepresidente de su candidata a presidenta. Y no había una palabra sobre todo esto. Entonces las hipótesis posibles ahí eran 2. O lo sabía y no lo quiso decir porque era amigo, o no se interesó por averiguarlo hasta que fue enemigo, y recién cuando fue enemigo se interesó por ver qué había hecho Cobos. No se interesó cuando era amigo. En cualquiera de los 2 casos es a lo que me refiero cuando digo que es una operación política utilizando la capa
del periodismo, la investigación, la información, etcétera, etcétera. Por eso digo que en ese sentido me parece de algún modo un ex periodista, lo cual no es malo. Yo a veces pienso que yo también soy un ex periodista, pero cuando lo pienso lo digo. Yo creo que alguien que hace operaciones políticas diciendo que está haciendo periodismo, me parece que se merece que, dentro de lo posible, se vaya sabiendo que eso es lo que hace. Indalecio. ¿Cómo te va? Bueno, un poco relacionado a esto que hablabas, quería preguntarte, se habla mucho, el gran debate para nuestra profesión en los últimos años es sobre periodismo militante sí o periodismo militante no, de alguna manera. Con la amplitud que tiene el militante, la palabra militante, que podría ser de diferentes cuestiones. Sí. Pero bueno, se habla de este periodismo militante o de estar a favor o en contra explícitamente o ideológicamente con alguien o algo y que eso tenga influencia en la manera de informar, digamos. ¿Cómo observas este conflicto que nos llevó a este conflicto profesional, digamos? Yo tengo un problema con eso, porque a mí me parece, tengo demasiadas entradas para esa cuestión. Me parece, por un lado, lamento que se haya asimilado periodismo militante a periodismo insultante. Yo, en principio, no solo estoy a favor del periodismo militante, creo que es muy difícil hacer otra cosa. En la medida que yo creo que no solo la objetividad, de la cual ya hace tiempo que no se habla, sino ni siquiera la neutralidad es posible cuando uno hace periodismo. Digo, no porque uno sea malintencionado, porque uno quiera favorecer a tal o hacer progresar tal agenda o difundir tal idea, sino porque uno tiene una idea del mundo, necesariamente, y cuando trabaja la pone en juego. Cuando uno trabaja y decide que va a buscar lo que sea, los actos de corrupción del subsecretario de Hacienda de la provincia de tal, eso está poniendo en juego una idea del mundo, según la cual es grave y le importa mucho que el subsecretario de Hacienda de tal haga tal cosa. Cuando uno se pone a ver cómo funciona, qué sé yo, las escuelas en el distrito tal, hay una idea del mundo según la cual las escuelas públicas deberían funcionar de tal otra manera, bla, 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 bla. Y así en cada caso, e incluso en los casos más aparentemente neutros, hay una idea del mundo que juega, hay una subjetividad que juega. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero si alguien tuviera la desgracia de tener que publicar mañana 15 líneas sobre este evento que está sucediendo ahora y tuviera la desgrabación de lo que yo he dicho en estas horas, en esta hora, tendría que elegir dentro de esas, 200 líneas de desgrabación, las 15 que va a publicar. En esa elección juega, muy honestamente, su idea del mundo, su subjetividad. Porque va a ver si le parece más importante publicar que yo digo que Berbisky es un experiodista o si yo digo que los maoístas comían rico en París en el 77. Son ideas del mundo, subjetividades que se ponen en juego para elegir, incluso cuando uno hace un texto que es puro entrecomillado de lo que dijo otro. Entonces, digo, si el periodismo neutral es imposible, creo que de algún modo todo periodismo es militante, en la medida en que funciona a partir de y en función de una idea del mundo. Lo que lamento es que se haya asimilado en estos últimos meses la idea, insisto, de periodismo militante con la de propagandistas gritones o gente que opera con su información para conseguir ventajas políticas para un sector. Eso me parece, más como canallita, ni periodista, ni militante, ni un carajo. Tenemos 3 preguntas más. Acá hay 2 por aquel costado, 4 y medio que vamos cerrando porque para respetar la continuidad de mesas. Arranquemos. Bueno, hablando de Berbisky, que no lo voy a defender, pero si vos decís que Berbisky es ex periodista, podemos hablar de muchos otros medios que son ex medios periodísticos que en algún momento fueron amigos de y hoy son enemigos y están haciendo lo mismo que hace Berbisky con el caso de
Cobos o ese hipotético caso de que podía haber sabido lo de Cobos y antes no lo dijo porque era amigo. Y me parece que hay muchos medios que hoy están demostrando exactamente lo mismo. Son ex medios periodísticos que hoy están apuntando hacia una vocería de un determinado grupo o económico o político o lo que sea. ¿De quién estás hablando? Porque es muy bueno cuando la gente dice podemos que hablar, habla. sí, no hay ningún problema. Podemos hablar de Clarín, que cuando era amigo de los Kirchner, era amigo de los Kirchner, y hoy es enemigo, y en Clarín, no, hoy yo por lo menos no leo en Clarín, en Nación o en algún otro medio, por citar dos ejemplos, hoy no leo algo de periodismo de investigación contra de Macri, por ejemplo, que sí lo leo en Tiempo Argentino, que no publica lo de los dólares de Néstor, Tiempo Argentino no publica de los dólares de Néstor, sí las causas que tiene Macri, Clarín a la inversa, y todos se escudan en una determinación del periodismo. Unos son militantes, los otros son independientes, pero están haciendo lo mismo en diferentes sectores. Sin duda, sin ninguna duda. Bueno, por eso dije hace un rato que yo no quería trabajar en esos lugares. Yo creo que si algo, de algún modo, yo le agradezco a todo esta situación de semicrisis en que vive el periodismo argentino últimamente, con toda esta historia de que si militante, que si este está de este lado, que si está del otro lado, que esto, lo otro, es que ha sido como una especie de curso un poco violento y un poco caliente de lectura de medios, para la mayor parte de los lectores de medios. Yo solía decir, durante mucho tiempo dije que yo quería que se promulgara lo que yo llamo la ley del 28 de diciembre. Algunos de ustedes recordarán todavía, porque yo creo que ya no se hace mucho, que el 28 de diciembre casi todos los medios aquí publicaban una noticia falsa, un chiste, el Día de los Inocentes, que la inocencia te valga. Y entonces el 28 de diciembre yo recuerdo que leía el diario, o los diarios, buscando esa noticia falsa, a ver cuál era, a ver con cuál me estaban tomando el pelo. Y yo pensaba que había que obligar a los diarios a que todos los días publicaran una noticia falsa, por ley, para obligar a una lectura crítica, para forzar a cada uno de los lectores a hacer esa lectura de 28 de diciembre, decir, a ver, ¿cuál es la que me está currando? Bueno, yo creo que curiosamente estos 2 años de conflicto de los medios ha funcionado, una vez más, la sociedad mucho mejor que la ley, ha funcionado mucho mejor que la ley del 28 de diciembre para enseñar, para educar a los lectores, a la mayoría de los consumidores de medios, en la idea de que todo medio tiene una agenda y todo medio, de algún modo, la quiere hacer progresar cuando publica lo que publica. Algo que algunos venimos diciendo desde hace décadas, pero que la gran prensa necesitaba que no se creyera. Necesitaba que se creyera en su carácter transparente, en su capacidad de transmitir la realidad. Bueno, todo eso cayó hecho añicos y eso me parece muy interesante. No sé qué va a pasar a partir de ahí. Cómo se va a reacomodar a mediano plazo la relación de los consumidores de medios con los medios y de los medios con sus consumidores. Pero estamos en este momento de crisis en que lo que funciona por ahora es esa sorpresa de haber descubierto que Papá Noel, que los Reyes Magos eran los padres, ¿no? ¿Qué pasa después? En general uno se hace el boludo, se jode y sigue toda la vida aceptando ese mismo tipo de cosas, por eso votamos a los que votamos y hacemos lo que hacemos, pero yo no pierdo las esperanzas. Martín. Perdón. Hoy leí una columna de opinión de Tiempo Argentino en contratapa. De Tiempo Argentino, en contratapa, que el columnista proponía, por ejemplo, en el conflicto que hay entre el gobierno y Clarín, que se legisle para que se prohíba, si bien lo hacía como una hipótesis, pero no deja de ser peligroso el pensamiento, TN en los bares. No es por una defensa de TN, porque en realidad lo que yo quiero es pluralismo en la información. Sí. Eso es lo que propone. No deja de ser esto, en cierta manera, más allá de la obsecuencia, el pensamiento del gobierno. ¿Y cómo visorás vos la relación, en virtud de esto, del periodismo con el gobierno en el futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, tenemos poco tiempo.
Me parece sorprendente que, digo, esa propuesta me parece como un poco insostenible. Sí, lo hace irónicamente, pero no deja de ser peligroso porque... ¿Lo decía irónicamente o no? No sé. ¿Quién lo decía? Giles, apellido. Uf. Sí. Contratapa del diario de hoy. Sí, ya. No sé, no tengo idea. No lo he leído mucho, pero nunca me pareció un sonido muy irónico. Más bien todo lo contrario. Pero... No sé, no tengo idea, no lo leí, no puedo opinar sobre eso, pero me parece sorprendente porque no hay ninguna base legal para decirle al dueño de un bar lo que tiene que poner en la tele. Sí, pero más en general me parece, yo escribía en ese blog hace unos días, que me parece muy interesante este descubrimiento de varios gobiernos que se llaman a sí mismos populistas en América Latina. Y hacía un paréntesis, porque cuando yo era chico populista era un insulto, ahora parece que es algo que alguien se dice a sí mismo, cosa que a mí me sorprende, pero bueno. Varios gobiernos populistas en América Latina que han definido que les sirve tener a la prensa como su enemigo. Y claro, sirve por muchas razones, ¿no? Para empezar, sirve tener un enemigo, porque un enemigo tiene una serie de funciones muy útiles, o sea, permite construir una identidad. Yo soy aquel que se pelea contra ellos, nosotros somos aquellos que nos peleamos contra ellos. Puede construir además como una sensación de que no me sale la palabra ahora, como de cohesión. Nos estamos peleando contra ellos, por lo tanto no nos podemos pelear entre nosotros. O sea que si hay diferencias, bueno, ya las dejaremos para después. Construye un orden, una idea espacial del mundo. Allá están ellos, acá estamos nosotros. Define una serie de cosas. Y claro, hay que encontrar qué enemigo, ¿no? Y en la elección del enemigo está buena parte de la sabiduría de un proyecto político, me parece. Claro, yo creo que la prensa es un enemigo que ni mandado a ser, por distintas razones. Para empezar, porque en una democracia queda feo prohibir medios de prensa. En principio no habría que hacerlo. Pero deslegitimarlos, bueno, constituyéndolos en enemigos y dicen lo que dicen porque nos peleamos, porque efectivamente se pelean y están y vienen y van y qué sé yo. Entonces, ya constituidos en enemigos, cualquier cosa que dicen pierde legitimidad porque no la está diciendo más que un enemigo. Entonces lo que importa ya no es qué se dice, sino quién lo dice, que es lo que ha instaurado últimamente el kirchnerismo. Ya no se habla más de los hechos, se habla de quién está diciendo esos hechos. Como el que los dice está deslegitimado porque es el enemigo, etcétera, etcétera, entonces ya no es necesario discutir los hechos. Yo daba los ejemplos, no sé, cuando fue el quilombo de Zaffaroni, en vez de pensar y debatir la cuestión de que un señor que tiene ciertas obligaciones, tenía prostíbulo, que yo, decían esto es un linchamiento mediático y no sé qué. No, bueno, discutamos el hecho. O lo mismo pasó con todo el affair Joclender en las Madres de Plaza de Mayo. Sirve constituirlo como enemigo para acallar de alguna manera sin recurrir a mecanismos que una democracia no toleraría, por un lado. Y por otro lado, porque es un enemigo relativamente barato. Yo decía ahí el otro día, si un gobierno decidiera un día, por ejemplo, que su enemigo tienen que ser las petroleras multinacionales, con las que tiene grandes acuerdos, a los que les renueva los contratos cada vez que puede. Pero bueno, si decidiera eso, a los 5 días deja de haber nafta en las estaciones de servicio, a los 10 días deja de haber comida en las góndolas y a los 15 días se pudre todo. En cambio, pelearse con los medios es relativamente barato, quiero decir, nos rasgamos ni siquiera las vestiduras, la manga, con suerte, y nos preocupamos y instituciones absolutamente desprestigiadas, tipo la CIPO, así, emiten comunicados. Bueno, eso no pasa nada, no jode a nadie. Entonces, dado que es productivo, barato, útil, etcétera, etcétera, no me extraña que estos gobiernos hayan constituido a la prensa, a cierta prensa, como su enemigo y aparezcan exabruptos como el que vos decías esta mañana, ¿no? Ya está llegando abajo el resto de los invitados, pero tenemos tiempo de... Sí, Magda ya está acá. Hablaste positivamente de la militancia dentro del periodismo y sin embargo de Berbisky dijiste como que
Quedó así como el demonio operador político, una cosa... No, demonio no, yo soy muy poco religioso. ¿No? Bueno, pero quedó como... yo no califico, yo describo hechos, actitudes. El ex periodista quedó como operador político. Sí, entonces mi pregunta es, militar por una idea es en definitiva repercutir de alguna manera en la vida política de la sociedad. ¿No somos todos un poco operadores políticos cada vez que hacemos la selección informativa? ¿Cómo diferenciamos y cómo dormimos tranquilos? ¿No somos todos un poco operadores políticos cada vez que hacemos la selección de una idea? Sí, ¿no es lo que acabo de decir yo durante 5 minutos? ¿No dije exactamente eso? ¿Y cuál es la diferencia, digamos? ¿Por qué Verbitsky es ex periodista y nosotros sí somos periodistas? Porque me parece que hay, me parece que el límite tiene que ver con cierta, ¿cómo llamarlo?, decencia profesional. Una cosa es que uno ponga en juego su visión del mundo todo el tiempo, porque uno tiene una visión del mundo, una idea del mundo, y por lo tanto no puede no ponerla en juego cuando trabaja, cuando piensa, cuando escribe, cuando selecciona la información, cuando trata de decidir qué es lo que importa de ser contado y que no. Una cosa es eso, y otra cosa me parece es usar la información como un arma contra un enemigo político de una manera muy deliberada y muy visible. Y entonces salir a buscar o usar lo que uno tiene porque fulano de tal hizo tal cosa el miércoles. Entonces hoy que es viernes yo voy a escribir contra él, pero no voy a decir lo que él hizo está mal porque no sé qué, pienso que tal, pienso que cual. Voy a decir en el año 84 se encontró con el almirante no sé dónde en tal lugar. Entonces, lo que a mí me incomoda, quizás no estoy estableciendo una categoría demasiado precisa, puede que no lo sé. Lo que a mí me irrita es la apariencia de información que eso toma. Está informándote que en el año 84 fulano de tal se encontró con el almirante tal en tal, o Cobo se encontró con el almirante tal en tal lugar. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es tirándole con todo lo que tengo a un tipo que me cagó que cagó a mi partido hace 2 días. ¿Qué sé yo? Pues se puede, supongo que se puede hacer. A mí me parece que no, pero ¿yo quién soy para? Yo no dictamino nada. Yo escribo en un blog y en el blog digo lo que me parece. Última. Vos que estás como en la línea entre periodismo y literatura. Me gustaría saber en qué momento encontrás necesario que se apoye el periodismo de elementos literarios sin que pierda como la cualidad periodística. He dado seminarios sobre ese tema. Bueno, pero en síntesis, yo empiezo por no creer que haya una diferencia entre periodismo y literatura. Yo creo que el periodismo es una forma literaria en la medida en que es una forma de contar el mundo. Si suponemos que la literatura es el conjunto de técnicas que usamos para contar el mundo, creo que el periodismo cabe dentro de esa definición. Por supuesto hay periodismo pésimo, que uno dice, pero ¿cómo vas a llamar literatura a esto? Yo te puedo mostrar la novela que yo estoy leyendo y parece comparable a una nota de Clarín, ¿viste? Pero no, estoy leyendo una novela malísima, pero bueno, eso no les interesa, supongo. Digo, es un poco extremo porque cualquiera puede decir, sí, bueno, pero entonces una nota de 8 líneas sobre la visita del ministro a tal lado, eso no es literatura. Está bien, en todo hay esas gradaciones. Yo lo que sí puedo decir es que con respecto a lo que yo hago en periodismo, que es lo que me hace preguntarme si yo soy periodista o no, solo porque no escribo en periódicos. Últimamente escribo muy poco en periódicos. Casi no hago periodismo en periódicos, entonces es como una contradicción, un contrasentido. Desde hace unos años que hago mucho más
periodismo en libros, entonces ya no sería un periodista, sería un librista o qué. Pero digo, aún así cuando escribo en revistas, que de vez en cuando lo hago, o ese tipo de cosas, yo trato de no hacer diferencia entre mi actitud y mis técnicas y toda mi posición cuando escribo ficción y cuando escribo no ficción. La única diferencia es un pacto de lectura, un pacto que se establece con el lector. El pacto de la ficción es, bueno, se me ocurrieron cosas y te las voy a contar. El pacto de la no ficción es, me enteré de cosas y te las voy a contar. El pacto en general se cumple, no siempre, pero en general se cumple. Y eso es todo. Más allá de ahí, las técnicas, la prosa, las formas de construcción, las estructuras, los ritmos, etcétera, etcétera, yo trato de trabajarlos de la misma manera. Pero bueno, eso es mi forma de hacer. Impresionante. 8 en punto. Sí, señor. 8 en punto. ¿Nos fuimos? Gracias, Martín. Chao, gracias. Gente. Maravilloso, Enz, Ladeto, una dupla puntual.